Lo tenemos todo. ¡Hombre, Pau! Esa más bonita, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha costado llegar o no? Nada, súper rápido. ¿Ah, sí? Muy Gracias, bien. Bueno, estamos aquí en el monte. Oye, todo el mundo dice, ¿pero dónde habéis ido? Digo, pues Pero estamos aire aquí. libre, respirar, ¿no? Salir de la cocina. Llevar la Exactamente. cocina al aire libre. Exactamente. ¿Qué estás Bueno, haciendo? os presentamos Pau Arenós, uno de los críticos más conocidos de nuestro país. La verdad es que es un gran amigo y, bueno, él sobre todo visita restaurantes y hace una crítica, escribe súper bien. Bueno, Y maravilloso. cocina muy Y cocina bien. muy bien. Es un Y buen cocina cocinero, muy muy bien. buen cocinero. En teoría, porque no habéis comido nada hecho por mí. Bueno, No, pero pero ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, seguimos en Menorca, seguimos en las islas. Vamos a hacer una caldereta de rape y langostinos que hemos encontrado. No es langosta, no nos llega al presupuesto, pero vamos a hacer una buena caldereta. Bueno, Pau, Te va a dar un delantal, Javier. Lo primero que Yo os lavarse voy las a manos, decir ¿no? ahora Por supuesto. los ingredientes. Bueno, pues el rape con su cabeza que le hemos pedido para hacer el fumet, pimiento rojo, patata, cebolla, almendras que vamos a utilizar para la picada, vino blanco, pan, ajos, una bresa para hacer el fumet y un poco de hinojo marino que luego os contaremos una historia sobre el hinojo marino que tiene mucho rollo. Bueno, ¿y tú qué, Pau? ¿Tú eres de islas? Yo soy de islas siempre. Siempre. Porque además la isla tiene mar. Y si tiene mar, hay playa. Ahí te Yo tira. soy ahí, estoy ganado ya. ya Ponte cambia. con ya Javier cambia. a pelar los langostinos. Muy bien. Mira, Y bueno, dice, fijaros- hay gente que dice que sabe pelarlos con un tenedor. Yo no sé. ¿Tú ¿tú sabes, sabes hacerlos? pelar? Con- Si digo que sí, me voy a meter en un lío. Sí que voy a decir no. No, Venga, tengo ni vale, idea. ya. Bien, no pasa nada. Bueno, mirar qué langostino más bonito. Yo creo que no tiene nada que envidiar a una langosta porque son espectaculares. no, está muy bien. Eso es de Sanlúcar, que bueno, es un langostino que además es increíble. Vamos a empezar por hacer el fumet. Yo lo que hemos ido al mercado, viva al mercado, y hemos comprado una cora de rape y le he dicho, dame la cabeza, por favor, que me va a ir muy bien para el fumet. Y voy a utilizar las propias cabezas de los langostinos Evidentemente. y el rape. Pero para un fumet normalmente yo le pongo cangrejo. No he encontrado cangrejo, sería lo primero que pondría. Como no tengo cangrejo, vamos a poner la bresa. Ya sabéis, diccionario bresa. Verduras cortadas irregularmente, zanahoria, cebolla, porro, apio, laurel, bolas de pimienta negra. Un poco lo que tengáis en la nevera y sobre todo la parte verde, la parte más verde. Voy a poner un poquito de aceite de oliva, que lo tengo por aquí. Oye, una pregunta, Pau. Bueno, Pau es crítico de restaurantes. A mí me gusta más decir cronista, ¿eh? Cronista, vale. ¿ves? Sí, yo no Es que crítico es como... tachan, No, yo tengo más- una visión crítica, pero no puntúo lavabos, por ejemplo, ni puntúo el café, que es lo que Pero, hacen los críticos. pero si la comida... Pero no pongo nota, no pongo nunca nota. Ah, eso es verdad. No pongo nota, Eso pero es además te verdad, lo voy a eso es explicar, cierto. te voy a explicar por qué. Un restaurante extraordinario, vuestra casa, ¿no? Sí. 2 estrellas, fantástico, como súper bien, un 10. Y luego voy a una pizzería, y esa pizzería lo hacen fantásticamente bien. ¿Qué es un 2? No, puede ser un 10 entre las pizzerías. Correcto. Me parece muy No bien. puntúo. Exactamente. Pues qué bien, oye, me encanta, me encanta. Voy Porque- a ir limpiando yo el rape. Fijaros lo que voy a hacer. Como me lo he traído entero porque quería también esta parte de la espina para... me iba muy bien para poner también en el fumet. Yo lo que hago es limpiar la espina, pero lo que hago es sacarle la piel. Porque la piel, sabéis que, bueno, se contrae un poco. Yo con un cuchillo ya bien afilado que tengo aquí, pues lo que hago es sacarle la piel. Ahí está. Y esto para el fumet. Bueno, Pau, ¿cocinas mucho en casa? Cocino en casa mucho, siempre que estoy en casa cocino. Y una cosa que me encanta es coger una receta tradicional y sacarla del carril, intentar inventarme cosas, variar Ahí. cosas, apropiármela, ¿no? Hacerla Claro, mía. sí, sí, Eso es lo sí. que más me encanta. ¿Y de dónde te viene esa pasión a ti? Mi madre cocina muy bien, cocina muy bien. Una de mis abuelas cocinaba muy bien y tenía un abuelo al que conocí poco que era muy gourmet. Entonces cocinaban para él y había una costumbre en casa. O sea, para que ya hacerlo. te viene de tradición, ¿no? Y luego, una cosa muy importante, cuando fui a estudiar a Barcelona periodismo, llegué a un piso con una gente y con una cocina y tenía que cocinarme si quería comer. Entonces me espabilé y esa supervivencia pues te hace... que te Eso obliga es lo a eso. mejor, ¿eh? Meterse y cocinar, es lo que decimos siempre. Meterse sin miedo y cocinar. Y disfrutarlo y no tener miedo a la receta. Es decir, coger una receta Exactamente. y llevarla a tu terreno, a lo que sabes hacer, a lo que conocen.
pequeñas variaciones. Ahí está. Ese toque que vosotros sabéis dar a las cosas. El Exacto. toque. Bueno, vamos a poner la verdura, ya está rehogándose. Voy a poner las cabezas de langostino porque nos va a dar sabor también, cocina de aprovechamiento. Voy a poner las espinas y, cómo no, la cabeza. No he elogiado nada lo bien pelados que estaban los langostinos. Bueno, eso es verdad, ¿eh? Tú, mira. Pero no habéis quitado el cordón, no habéis quitado el cordón. Aquí, es verdad, señor Pau Arenós. Es verdad, es verdad. Usted no me ha quitado el cordón. Hay que sacarlo un poco, hay que sacarlo. Bueno, vamos a sacar el intestino porque Sí. a veces es feo. tiene tierra. Sí, Porque el langostino suele estar mucho en la arena y bueno, y a veces tiene un poquito de tierra. Pero este yo lo he visto y está... Yo sí que lo he quitado, Pau? Yo no. Culpable. Bueno, no pasa culpable. nada. No pasa nada. Esta vez no te voy a juzgar. No, hasta aquí. Vino blanco seco, le voy a poner un poco al fumet. Vino blanco seco y luego ya voy a poner el agua a ras. Poquita agua, porque el fumet lo que nos interesa es que sea algo concentrado. Y no dejar más de 20 minutos máximo, un fumet, porque tiene que ser una infusión. Y luego ya dejar reposar 5 minutos y colar. Nada más. Mira, Pau, tú vas cortando el rape. ¿Cómo lo quieres? Hacemos tacos, ¿no? ¿Hacemos tacos? Vale. Sí. Bueno, el origen de todos estos platos al final son pescadores. Son pescadores que se iban a pescar y sobre todo en las islas lo que encontramos es cabañas donde paraban los pescadores si había temporal o había lo que fuera y allí, pues con un fuego a tierra, con una hoguera, pues se hacían este tipo de guisos tan buenos. Que sí, es típico, bueno, es típico, la caldereta viene... ¿Por qué viene el nombre de la caldereta? Por el caldero. Y el caldero es un recipiente de barro que es donde se suele hacer. Picar cebolla. Vosotros sabéis Yo que pico el es pimiento. una palabra que entra en el castellano en el siglo XV. Hombre, no lo sabía. Sí. ¿Cuál, la de caldereta? La primera referencia, la palabra caldo, Ah, caldo. de donde proviene luego caldereta, es del siglo XV. Madre mía, del siglo XV. Toma ya. Pues hace un montón. Me encanta. Os puedo mandar un poco, ¿no? Os puedo dirigir a No, los no, dos. sí, 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 Puedo sí, dirigir sí, a los dos, a ver. Aquí el que mandas tú. Estamos eres a tus tú. órdenes. Eso, a ver, de momento estás bien, tú también estás bien. Como siempre, es lo mismo, siempre curras tú más. Es verdad, Pau, yo siempre trabajo muchísimo más y vosotros lo veis, o sea que es verdad. Oye, una cosa, Que no se enrolle. pieles de cuando pelas una cebolla, todo esto, ¿estás haciendo un caldo? Adentro del caldo. Dentro. Muy Eso, bien. todo eso Aquí no es se tira sabor. nada. Luego es verdad que el caldo sí que, si encontramos cangrejos, si encontramos cinta, todo eso le va muy bien. Sofreír un poco, verdura, vino blanco y agua. Oiga, jefe, ¿pero esto cómo lo quieres? ¿En láminas? ¿A lo bruto? ¿Cómo lo quieres? No, picado pequeño. Picado pequeño. En mirepoix. Mire, pues. Pau, me gusta eso que has dicho, de verdad, ¿eh? Eres observador y sabes que quién es Venga, el Javi, más no seas serio, pesado, quién tío. trabaja más. Sí. Eso es ya mentira. sabes. Si en Ya sabes que yo siempre a favor tuyo, ¿eh? De verdad que... ¿Cómo sois, eh? ¿Cómo sois? Bueno, Sergio, la gente piensa así. Nada, ni caso. Bueno, vamos a ir con el sofrito, parte importante, sobre todo, de una caldereta. Bueno, vamos a ir, primero, marcaremos. Diga, ¿lo quieres sí, señor, o lo más pequeño? Los ajos. Está perfecto. Está Perfecto. perfecto, pero vamos. Pero Cómo que se aquí nota que... el jefe eres tú, ¿eh? O sea que... No voy a interponerme entre vosotros, que luego hay lío. Mira, lo que hacemos es sartén bien caliente, vamos a marcar, sellar el rape y los langostinos y luego ya simplemente los retiramos para que no se pase de cocción y aquí mismo haremos el sofrito. Muy bien. Pásame la espátula, Javi, ¿has visto? Bueno, perfecto. Mira, yo Rapidito. de verdad que yo descubrí Menorca muy tarde, Pau. Tarde, quiero decir, hace pocos años. Pero intensamente. Intensamente, de verdad. Sobre todo a nivel gastronómico, que vamos, que es lo que más nos chifla a todos. Yo fui antes que tú. Raro que no fuéramos juntos, pero fui antes Ya, que tú. es verdad, sí, ya me acuerdo. Mira, ya está, ya lo saco, ¿eh? Es pim pam. Simplemente marcar, sellar. Exacto. Al final de la receta veréis lo que pasa. Va a quedar jugosa, va a quedar... Veamos, Bueno, ¿en qué punto estamos? Langostino. vale. Tú y yo hemos cortado esto, hemos cortado lo otro y esto. Y este hombre que ha hecho ¿Tú una, qué has hecho? unas Toma, peladuras pica de aquí. pimiento, va. Venga, pues yo tengo No que haces dirigir, nada. yo tengo que dirigir. Nada.
Sabéis que No hace nada. en toda cocina Mira, tiene ¿cuál que haber un quieres? director, Pequeño. Vale, Podemos un director sacarlo. de obra. Oye, Pues y me ha tocado. ¿qué queréis que os diga? también Es lo que hay. Tú eres También- crítico, ¿no? Pues yo sí. soy el jefe de cocina. También lo mismo, mire point también. Exactamente. Bueno, mira. Muy bien, muy te bien, has muy puesto, bien. Venga. ¿Cuáles son tus referentes? A nivel culinario, digo, ¿eh? Si los nivel tienes. culinario. Guau, Sí, qué pregunta. si los tienes. Pero profesionales o... Me da igual. Locales, te digo, familiares, una de mis abuelas que hacía unos arroces fabulosos, donde mi pasión, mi devoción por el arroz, mi Bueno, madre... mira, ahí coincidimos, ¿eh? Con la abuela totalmente, coincidimos. totalmente. Mi madre, gran cocinera, y luego a mí el cocinero que más me deslumbró fue Ferran Adrià. Yo Ferran Adrià, Hombre, claro. Sí, cuando claro. conocí por primera vez, fui a la cocina del Bulli ya tarde, el año 97. A mí el cerebro me explotó. Claro. Digo, de verdad, me explotó el cerebro y No, fui fue al Bulli. revolución. Sí, sí. Entonces fue una revelación, es así, fue importantísimo. No, sí, sí. Bueno, Para el fijaros, mundo. yo tengo aquí ya Para el mundo. el aceite donde hemos marcado los pescados, bueno, en este caso el rape y el langostino. Lo que voy Que a hacer nosotros hemos pelado. Bueno, que- muy bien. que me han picado. Y voy a añadir la cebolla, el ajo y el pimiento rojo para ir rehogando. Ahí está, perfecto. Rehogar. Venga, ahí está. El fumet ya lo tenemos hirviendo, fijaros. Buah, vaya pintaca. Y este fumet va a quedar muy bueno porque tiene poca agua y mucha chicha. O sea, mucho pescado, que eso es importante que tenga. Exactamente. Vale. Que te veía que no ejecutaba. No, tranquilo, tranquilo, que yo Es que te tengo vamos a aquí- tener que mover Sí. hasta la olla, ¿o qué? Es que... Tranquilos, Qué feo tranquilos, que aquí está que el controlado. invitado vaya Está controlado. dándole. Nuestra alianza Bueno, es imbatible, ¿eh? Los langostinos también los hemos marcado poquito, como veis. Voy a enseñar uno para que veáis. De paso que lo corto ya, pues oye. mira. Pero poco, poco. Corta en dos. Sí. Esto mola. Bueno, va, vamos a hacer la tapa, ¿no? Vamos ahí. Venga. Bueno, me ha tocado grande, ¿no? Madre mía. es qué un bueno. momento crítico Qué, ahora. qué textura, ¿eh? Es que es muy bueno. A mí el langostino, si lo haces, que lo haremos un día a la sal, con una capa de sal, simplemente unas hierbas y el langostino o sin hierbas, me encanta. Y hervido todavía es más purista. Yo tengo una receta mejor. No puede ser. Tengo una receta mejor y te la reto para un duelo más adelante. ¿Cuál es? Venga, Pero, vale, pero, vale. pero- me estás No, pic- no la voy a decir. No me la estás voy a decir. picando. No, porque si no, entonces coge ahí ideas y tal. No, hombre, no, dímela. Ya, yo ya, ya él la hay he que dicho decir cómo la voy a te la hacer. puede copiar Sí, no, incluso. me la copia, vamos, tú ya ¿Qué sabes va, Pau? A cómo mí es, no me hace Pau. falta copiar. Vale, luego ahora, pimentón. Eso sí, Javier, me puedes dar. Un poco de pimentón. Vale. Que le pondremos pimentón. Vosotros podéis ir pelando y chascando las patatas, por favor. Venga, vamos a ir ahí. A pelar patatas. Usted Vale, fijaros, también hay que reconocer que tú, Pau, estás trabajando mucho, pero aquí el único que corre soy yo. Venga para arriba, busca el pimentón, venga para abajo, ¿Cómo le pela gusta las llorar? patatas. Ahora voy a ponerme Mira, al cómo lado. le gusta llorar a mi hermano, Ahora de voy a ponerme verdad, al lado de tu hermano. Bueno, pimentón, un buen pimentón de la Vera, eso hay que tener siempre en casa, dulce y luego picante para que le guste picante. Aquí, evidentemente, le vamos a poner dulce. Ponemos una cucharadita de pimentón, un poquito, sofreímos ligeramente para que no se queme, porque es muy delicado el pimentón, se nos puede quemar y tengo el tomate preparado para ponerlo ya. Muy bien, dame. Sofreímos. A ver, ahora Mira. para chascarla y romperla, Así no se ¿cómo quema el empieza el pimiento. tamaño? Oiga, Perfecto, perfecto. ¿sí? Vale, Perfecto. Muy bien. pues toma, ahí te dejo un platito. Y Esto suelta almidón, esto ayuda a que suelte el almidón y a ligar luego la... Muy bien. Eso es lo que nos va a espesar. porque, fijaros aquí lo que hace Pau, rompiendo la patata, abre el poro y entonces es cuando queda la patata que dices, ¡buah! No Está solo tan buena suelta como el almidón, langostino y el sino que rape. absorbe Absorbe mucho. el líquido que tiene. Bueno, Sergio, vino. Ponemos las patatas, ¿Tienes ahí un poquito de vino? desglasamos con vino blanco, ya sabéis, diccionario, desglasar. Le pongo una puntita de sal, Vamos ahí. pongo el fumet. Vale, Bueno, vamos a Sergio, colar. toma. Ah, lo tengo aquí. Ahí. Bueno, El ya caldo, tenemos el este fumet. super fumet que si sobra, que sobrará un poco, lo que hacemos es colar y dejarlo enfriar y luego en un tupper al congelador. Para cuando tengamos que hacer otra historia. Tiene buen color, ¿eh? Sí, sí, muy bien, Pues venga. Venga, ahora chup chup, tranquilamente. dejamos cocinar la patata y volvemos. Fijaros cómo está la salsa, la patata está impregnada, la salsa está ya espesa, bueno, tiene un rollo
increíble. La verdad es que huele muy bien. Javier, ¿con qué estás? Bueno, yo estoy haciendo la picada. Fundamental la picada, una buena picada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con almendra, que la estoy tostando en aceite, una rebanada de pan, como veréis aquí, y luego ajo y un poquito de perejil, que lo vamos a tostar también al final. Vale. La picada interesantísima también para ayudar a ligar y unir todo como antes la Exactamente. función de la Y a patata, potenciar. ¿no? Y a potenciar. El pescado va a Uy, soltar, qué bien va a huele, soltar ¿eh? toda su agua, con lo cual vamos a potenciar y luego la picada ya, bueno, termina de requete matar el sabor y queda, bueno, increíble. Qué Queda bien huele. superbueno. Voy a... Venga, Pau, ¿se te da bien el mortero? A mí se me da bien todo aquello que no me hace quedar en ridículo. Bueno, pues el Veremos mortero después. está bien, el mortero está bien. Pues dale caña. Veremos después al darle al mortero si quedó en ridículo o no. Fijaros lo que es esto. Es muy típico de las islas y de toda la cuenca mediterránea. Esto es hinojo marino. Hinojo marino silvestre. Tiene un sabor increíble, a hinojo, pero mucho más potente. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en salmuera. Es 3 partes de agua por 1 de vinagre y un poco de sal. Simplemente lo dejamos ahí. Y esto antiguamente se utilizaba también en la medicina. Bueno, por lo menos para luchar contra el escorbuto, pues la consumían. Y esto... Bueno, es súper, súper buena. Y en zonas rocosas, si vais, Exacto. es bueno no consumirlo en verano, solo en invierno. Luego ya en verano, Y- cuando es agosto y todo eso, no lo consumáis. Y solo cuando dejan cogerlo, porque es una Exactamente. temporada, porque hay que preservar este tipo de hierbas. Exacto. Hay que cogerlo cuando lo dejan coger. ¿Sabéis? Me habéis tenido en silencio aquí, Esto. concentrado, Ahí, ahí. que es un recurso feo de los cocineros dejar al cronista trabajar aquí concentrado, Es que sin te poder vemos hablar ni hacer bueno, nada. muy aplicado, te vemos muy bien. Porque Pau. ¿sabes lo peor que sería de esto? Que no estuviera bien la almendra quedara entera. Claro. El secreto de la picada es picarla muy bien, Claro. para que luego ligue, como tú decías antes, Pau, que ligue la salsa, que ligue bien. ¿Quieres que te...? Estoy aquí concentrado Ya, para ya, eso. ya, ya. Yo si quieres te Me- turno, me- ¿eh? Bueno, Coge yo lo músculo. dejo bastante bien. No, es Tú verdad, si aquí lo vas dejas ya a casi... rematar, a Venga. rematar la jugada. Vale, Pau, vamos tú y yo a acabar Muy este suquet. Pon los pescados. Yo tengo el hinojo marino. El hinojo marino le da un sabor increíble y es algo que tú notas ahí, pero dices, guau, ¿qué es ese punto que le da? También el encurtido que le da acidez. Es un guiso, pues te sube. Siempre todo lo que sea acidez dentro de un guiso le va perfectamente bien. Yo pagaría ya, ¿eh? No, ya está. Ah, Yo la ¿está pago. pagado? No, la pago. Ah, Ya está. Venga, ahí está. Vale, ahí. Ahí Ahora está. ya simplemente con Vale el ahí, calor vale ahí. lo vamos a Exactamente. tener. El momento que decíamos que ahí está Buah, qué bueno. el punto para que quede el pescado jugoso, que quede ¿Todo? sabroso y que No, quede no, muy mételo bien. todo, mételo todo, ¿Metemos Pau. Esto nos lo zumbamos aquí entre nosotros. Rápidamente, ¿no? Vamos. Ahora hay un debate que es este líquido tan Hay que ponerlo. fantástico, lo añadimos. Hombre. Ahí vamos. Mira, no, vamos a hacer una cosa, Pau. Ese Añadir ahí fumet, a correcto, de vale. inchatar, ¿no? Lo vamos El ahí a poder- utilizar para la picada. Tiro, ¿eh? Tira. Wow. Ahí está. Perfecto. Bueno, Pau, luego lo pruebas y nos dices sí, a ver sí, qué sí, tal. sí. Venga, esto se hace como una pasta. ¿Eres de picante o no, Pau? Yo soy de picante, a mí me encanta yo el también, picante. A mí también, ¿eh? Y- Yo es que pero digo aquí una guindillita. Yo creo que aquí es muy elegante. Ha salido un plato muy elegante. Ya, Somos es muy verdad. de picante, pero... Venga. Ahora mezclamos esta picada. Damos. Nah, ya está, no pongas más, Un Javier. poquito más, Sergio. ¿Qué es lo que había? Bueno, terminamos ya de calentar, de amalgamar. Maravillosa pinta, ¿eh? Buah, eso está... Ya te digo yo que voy a decir que está buenísimo. Vale, le pongo toque Torres, total, el hinojo marino, Que es muy bueno, ese es un punto muy diferencial. refrescante y muy... Que si no hay... No pasa nada, oye, si no tenemos, le ponéis un poco de perejil, una hierba, lo que tengáis. Pau, ha Olvido. llegado la hora de la verdad. Venga. Ahí. Yo también lo voy a probar, ¿eh? Aquí tenemos. Toma, si queréis plato Chara. o no. Bueno, de momento vamos a ir con la patata, con lo humilde, con lo pobre. Qué bonito es compartir, Pau? Fantástico. Y más cocina. Eso, compartir cocina es lo mejor. Nos vamos a quemar el hocico, ¿Qué? pero es que da igual. Fantástica. ¡Bien! Buenísima. Y con esta caldereta, bueno, os dejamos un momento, nos vamos a Menorca a ver ese restaurante Slow Food, que es una maravilla. Que aproveche. Buenísima, ¿eh?